Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Me alegro de poder verles un domingo más aquí en la casa del Señor para adorar, exaltar el nombre de Dios. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 9. Libro de Josué, capítulo 9. Lleva como título en mi Biblia La astucia de los Gabaonitas. Y vamos a leer de versículo 1, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que está en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vinos también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. Y también nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por lo tanto, ahora no les podemos tocar. Palabra de Dios, hermano. Era necesario leer todos estos versículos, hermanos, para poder entrar en el contexto de lo que allí pasó. Como creo que la mayoría de nosotros sabemos, amados hermanos, que cuando Dios envió a Moisés a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, que estuvo allí 400 años en cautividad,
y lo mandó con el mensaje: deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Pero el mensaje para los israelitas mismos era que Dios los sacaba de la esclavitud para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, hoy día la tierra de Palestina. Se le cambió el nombre después a un emperador romano. Y ese era el mensaje que Dios le daba a su pueblo, que Él los sacaba de allí porque Dios había hecho un pacto y una promesa a Abraham, que Él daría esa tierra, donde Abraham fue peregrino, daría esa tierra a él y a su descendencia. Ya, así está en el Génesis. Y así fue, lo llevó por el desierto, como usted ya conoce la historia, cruzaron el Mar Rojo, el mar se les abrió delante de ellos, cruzaron todo el desierto, se les alargó la travesía por causa de su desobediencia, un viaje que debía ser corto, se tardaron 40 años dando vuelta en el desierto. Cuando uno desobedece también se da vuelta en la vida y se le hace todo dificultoso y muy tenso, porque no está alineado con el Señor. Es mejor alinearse con el Señor, hermano, era acortar las distancias. Cuando uno no está alineado con el Señor, todo se hace muy pesado, muy difícil y muy duro. Pero Él nos ayuda, como ya hemos cantado, ¿cierto? Hemos cantado acá. Bueno, pero al final de cuentas ellos ya reconocieron, no entraron en la tierra prometida los que salieron, sino fueron los hijos de ellos, porque los que salieron después renegaron en el desierto. Solamente entraron 2 de todos aquellos que salieron, que fue Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron en esa tierra y luego toda la generación nueva. Y Dios les encargó a ellos que cuando pasaran a poseer la tierra de Canaán, ellos debían cuidarse de hacer alianza o algún tratado con las tribus, los pueblos que habían ahí. Y esto está registrado en el libro de Deuteronomio. Y lo voy a leer para que sea para mayor entendimiento. Capítulo 7, del verso 1 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, la destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Esos eran tribus y pueblos paganos que habían ahí, que se habían instalado en esa tierra, que no era de ellos, era la tierra que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, amados hermanos. Por eso que Israel, a pesar de que ha pasado tantas cosas en la historia, sin embargo, Dios se ha encargado de volverlos a su tierra. Estuvieron de ahí, ahora, usted ya sabe, desde el año 70 estuvieron esparcidos por el mundo, pero Dios después los recogió y en 1948 ellos ya se establecieron como Estado. Y ahí están floreciendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Gloria a Dios para siempre. Pero en ese entonces, cuando ellos entraron, la misión de ellos era echar a todas esas naciones de ahí, pelear contra ellos y sacarlos. Pero, ¿qué pasó? Nos dice la palabra del Señor que después de haber tomado Jericó y otras ciudades, nos dice que les tocaba a él pasar por algún lugar donde estaban precisamente los gabaonitas. Y estos gabaonitas, aunque otros pueblos se habían concertado para impedir el paso de Israel, estos gabaonitas eran astutos. Ellos elaboraron algo para impedir que los sacaran de su tierra. Como ya hemos leído, voy a refrescar su memoria. Dice: cuando oyeron todas estas cosas los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los eteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ellos ya sabían, porque las noticias corrían, de que había un Dios que estaba con este pueblo y que los sacó de Egipto, que inclusive abrió el mar y los ayudó para pelear con otros reyes por el camino y los derrotaron. Entonces ellos se concertaron para impedir el paso de ellos. Pero dice el verso 3 del pasaje que he leído: más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, dice, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos,
sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, roto y remendado, y zapatos viejos, y recocido en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. La elaboraron bien, un engaño bien elaborado, para poder fingirse que venían de otra parte y engañar así a Josué. Hermano, la puerta. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced ahora pues alianza con nosotros. ¿Y cuál era el mandato? No hacer alianzas con ellos. Pero ellos venían para hacer alianza de tal manera de comprometer en un tratado a Israel y que no lo sacaran de la tierra. Y los de Israel, cuando ellos se presentan, y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Esto está prohibido por Dios, que haga alianza con otros pueblos. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón, a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos le decían, y todos los moradores de la tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino al encuentro de ellos, y decirle: nosotros somos vuestros siervos, y hacer alianza con nosotros. Es lo que le interesaba a ellos, poder comprometer a Josué. Y le muestran el pan. Este es nuestro pan, dice, lo tomamos calentito de allá, de nuestras casas, para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora, mira, véalo. Ya seco y mohoso, llega a estar verde, mira. Estos cueros de vinos también los llenamos nuevos, helo aquí ya rotos, y también estos nuestros vestidos, nuestros zapatos, están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. O sea, la compraron. Se dejaron engañar por las apariencias. Cuidado con las apariencias, hermano. Cuidado con las apariencias. Como dice el dicho que decimos nosotros, cara vemos. Dios nos ayude, ¿eh? Pero este siervo, Josué, no consultó al Señor, sino que se dejó guiar por todo el discurso que ellos le dieron, muy bien elaborado, y por todas las cosas que veía delante de sus ojos. Entonces se enredó en ello y no consultó al Señor, y ellos cayeron en esto y no consultaban a Jehová. Y el verso 15 dice: Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Ese tratado fue pésimo para ellos, porque eso fue una espina para Israel. Dice, concediéndole la vida, también lo juraron. Estaba amarrado, porque ellos sabían que una vez hecho un juramento no se podía tomar el nombre de Jehová en vano. Y estos varones lo sabían eso. Y lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, no fue solamente Josué, sino que cayeron todos. Dios nos ayude, sí, hermana. Dios nos ayude, porque engañadores siempre hay. ¿No ha escuchado usted esto del cuento del tío? ¿Sí? ¿Hay alguno aquí que le hayan contado el cuento del tío algún día? ¿O algún cuento? ¿O ya más en chileno así, le vendieron la pomada? No. Bueno, nadie va a levantar la mano, porque esas son cosas que uno las guarda, esas son derrotas. Pero acá nos da varias cosas, hermano. Y una de las cosas que nosotros siempre, y lo que le faltó a Israel, es consultar a Dios. Es consultar a Dios para que Dios dé la lucidez, dé la claridad. En todos los negocios, en todas las cosas que uno hace en la vida, uno siempre debe pedir la venia a Dios. Esta es tu voluntad, Señor. Está en tu propósito. Me voy a embarcar en esto, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo he conocido cristianos que de muy buena fe han entrado en algunos contratos con personas no muy fiables, y ha sido un problemazo. Eso. Y eso lo podríamos llevar a muchas esferas.
porque para las hermanitas, a veces también los gabaonitas se presentan como el príncipe azul. Sí, pues por el camino empieza como a desteñir un poco, ¿cierto? Empieza a desteñir, empieza como el camaleón, y después la hermana ve que no era tan azul y llegó ahí. No es así, esas cosas pasan. También a los varones les pasa. Como decía una vez un pastor, piensan que es la idónea, como decía Sansón, no, esta es la mujer porque agradó a mis ojos, no, ella es, tiene todas las cualidades. Y los padres le dicen, mire, no, ¿sabes qué? Tómate más tiempo. No, si ella es la idónea, ella agradó a mis ojos, como dicen por ahí. Pero después se dan cuenta que no era la idónea, era la demonia. Y eso se complica mucho, hermano. Dios nos ayude. Siempre hay personas que andan contando el cuento. ¿Ya? Y eso es grave en la vida de cada uno porque este mundo está lleno de engaños. El mundo entero está bajo el maligno y el engaño está presente en muchas cosas. ¿No es así, hermano? Muchas personas que han sido estafadas también porque le han contado una maravilla de algo, pero al poco andar se da cuenta que eso no era como lo pintaban. Por eso la palabra del Señor nos pide a nosotros que primero seamos prudentes. El avisado mira muy bien sus pasos, mas los necios pasan y llevan el daño. Entonces Dios nos dé la sabiduría y aprendamos de esto. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dios siempre da una luz de las cosas. Siempre el Señor nos comienza como a decir, así nos da una pequeña luz, que puede ser que no sea tan como uno se lo imagina. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos ayude para que no sea el caso nuestro. Ya que nos tomemos un tiempo para pensar las cosas. Porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Y la palabra de Dios nos previene ahora nosotros como iglesia a estar velando por los tiempos que estamos viviendo. Porque el engaño está en todo, más con esto de las redes sociales, ahora que hay tantas personas que predican sectas, y sectas dañinas, y Satanás se aprovecha de esa plataforma, y la palabra de Dios ya nos prevenía de eso. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, allí dice claramente que nosotros no tenemos que escuchar a espíritus engañadores, porque habrá algunos que escucharán a espíritus engañadores y seguirán doctrinas de demonios. Por eso es conveniente, amados hermanos, pesar los espíritus. La palabra del Señor lo dice en 1 de Juan capítulo 4. Ahí dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces los cristianos también no deben ser tan confiados en estas cosas, sino que filtrar a la luz de la palabra de Dios, de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando. Si es como se dice, porque el enemigo se especializa por torcer las escrituras. No se olvide eso. Y él emplea el engaño y la astucia para desviar de la verdad al creyente. Por eso es importante que estemos enfocados en la palabra de Dios y siguiendo los consejos, las pautas que nos da la palabra, para que no seamos tan confiados. Eso es, tan confiados y escuchar aquí y escuchar allá. Entonces a veces los cristianos lamentablemente no filtran y escuchan cualquier predicador que aparece por aquí y por allá, y de repente son predicadores que no están bajo la dirección del Espíritu de Dios, sino que son espíritus engañadores. Son falsos profetas, como el Señor dijo, que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, falsos cristos, y si es posible, incluso los escogidos serían engañados, si fuere posible. Entonces, por eso nos llama la palabra de Dios a tomar estos ejemplos, porque estas cosas del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y están escritas con ese propósito, para que nosotros seamos cautelosos. Siempre el enemigo ha querido infiltrar desde el comienzo de la iglesia, ha querido torcer las escrituras, ha querido torcer la doctrina. Lo hizo primero con los judaizantes, después con los gnósticos, después con la misma religión.
ya que se basó más en la liturgia que en la palabra de Dios. Y eso desvió a la iglesia, adormeció a la iglesia, hasta que Dios tuvo que levantar varones inspirados, instruidos en la palabra de Dios, para decirle a la iglesia que no es el camino, este es el camino. El hombre es salvo por la fe en Cristo Jesús. Y desde allí el Señor ha ido revelando su palabra, iluminando su palabra, para mantener a su iglesia dentro de lo que es la sana doctrina. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos ayude en estas cosas. Estamos en tiempos malos y peligrosos. Y la iglesia nunca debe perder de vista que nosotros tenemos un adversario, que es Satanás, el diablo, calumniador, engañador. Y él siempre está allí al acecho. Por eso nos dice a nosotros la iglesia, cuidado, y que no nos sorprenda, ¿cierto?, de que porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es cosa extraña si sus ministros se disfrazan como apóstoles o como ministros del Señor. Entonces, por eso debemos aprender a sopesar las cosas. Desde el tiempo que yo me convertí al Señor, en el año 81, he visto hartas cosas y modas que a veces se levantan y que van sobre la iglesia. A veces la iglesia cae, muchos creyentes, como es este evangelio que está haciendo tanto daño, que no es el evangelio, es un falso evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, que ha hecho mucho daño porque a las personas los ha desviado de lo que la palabra de Dios dice. Entonces ellos se han hecho ricos vendiendo los milagros, vendiendo las profecías del Señor, y convocan a la gente y decirle: mira, ven por tu milagro, tráete un sobre, trae una ofrenda, trae esto y lo otro, cuando la palabra de Dios dice claramente que el que cree todo le es posible. Los milagros son por la fe en Él. La persona cuando ofrenda, cuando aporta para la iglesia, lo da en respuesta a lo que Dios hace, pero los milagros de Dios no están a la venta. Se reciben por fe. Las sanidades se reciben por fe. Los dones el Señor los da soberanamente sobre sus hijos. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos de estas cosas y no dejarnos arrastrar. Gracias a Dios que acá en Chile no se compró tanto ese discurso. Sí, muchos cayeron en esos errores, pero gracias a Dios que fueron los menos. Y la iglesia se ha mantenido navegando bien en esa dirección. Otras modas que también están entrando hoy día y que a mí me tienen preocupado, muy preocupado, y se los digo y lo voy a colocar aquí inmediatamente, es el cesacionismo. A lo mejor alguno no lo ha escuchado, pero eso va a entrar fuerte en las iglesias. Esto ya está y ha entrado en muchas iglesias el cesacionismo. ¿Qué es lo que es el cesacionismo? Es que Dios ya no obra como antes, de que los dones ya no están milagros, o sea, no están vigentes, y de que lo sobrenatural, el natural, era más para el primer siglo, y todas esas cosas. Yo creo que hay un cesacionismo, pero es por el lado del hombre, que ha dejado de creer, ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque se ha vuelto materialista. Y todos estos mensajes que están saliendo hoy día y que lo están predicando varones de renombre, cuidado, porque la palabra de Dios dice claramente: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y en el nombre del Señor también, si dado el caso, tomaren en las manos serpientes o bebieren cosas mortíferas, ¿cierto? Dado el caso, que lo quieran envenenar, por ejemplo. O como a Pablo, que lo mordió una serpiente. No va a ir a andar poniendo la mano usted en cualquier guarí, no. Eso es tentar a Dios. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Porque también había una secta por ahí, y estuvieron incluso en Viña, que venían y con serpiente ahí se hacían morder. Entonces, para demostrar a los demás que ellos tenían fe. Esos son errores. No. Si dado el caso, el enemigo usa a alguien, o incluso esto que hacen las brujas, los brujos, los hechiceros, las hechiceras, que a veces
tiran conjuros y maldiciones contra los hijos de Dios, las hijas de Dios, usted no debe temer nada. Pues si usted cree en Dios, Él lo va a guardar. Amén. Él lo va a cubrir. Él va a impedir que usted sea tocado. Como se leyó el Salmo, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces estas cosas seguirán. Cuidado con eso. Se va a sorprender usted cuando vea a estas personas de terno y corbata que están ahí, que han pasado por seminario, pero como conversaba con un hermano hace 2 días atrás, salen más ateos. Después de esos estudios salen más ateos. Que Dios nos ayude. El Evangelio, mire, escúcheme. La base del Evangelio es la fe en Cristo, es la fe en Dios. Y el Evangelio, amados hermanos, es una relación con nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y en ese vínculo maravilloso que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor con respecto a esto de que hay un cesacionismo. No, estamos rebatiendo esto. Donde abundó el pecado, ¿qué dice de la gracia? Sobreabunda la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el favor de Dios. Gloria a Dios. Y lo mejor Dios se lo ha reservado para el final, ¿o no? Amén. Pues vamos a leer, mira aquí en Juan capítulo 14, verso 11, dice así. Creed, le dice a sus discípulos, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, creedme por las mismas obras que Jesús hacía. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Dónde está el cesacionismo ahí? Mayores. Porque yo voy al Padre. Y luego dice, y todo, eso no tiene techo, ¿ah? ¿Podemos discutir sobre eso? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué entonces, ya de hace un tiempo, no se han visto a lo mejor acá en nuestra región milagros tan vistosos? Pero la conversión es el mejor milagro. Pero por lo mismo, porque si hay un cesacionismo es por el lado del hombre. Y Jesús ya lo anunció eso. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y en qué contexto dice eso? Lo dice en el contexto de una mujer que la puso como ejemplo por su persistencia, porque no desmayó. Y esa enseñanza Él la dio acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, el creyente ha dejado de orar, ha dejado de pedir. ¿Por qué? Porque ha comprado ciertos discursos que se están predicando. Mire, yo le digo, Dios es inmutable. Ese es un atributo de Dios. Dios es inmutable, Dios no muda, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, lo que estas personas están infiltrando en la iglesia es un deísmo moderno, vamos a decir. El deísmo era una teoría de que Dios había creado el mundo y lo había dejado funcionando con un reloj que se le acuerda y Él se retira. Eso es. Y lo dejó solo, a su merced, con todas las bases y con todas las leyes físicas que conocemos, etc. Pero eso es antibíblico. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mirad las aves, que no siembran, que no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? Y los lirios del campo, véanlos cómo crecen, cómo son de bellos, cómo son de hermosos. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el fuego, ¿no hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? Entonces es un Dios presente. Entonces este es un deísmo, porque las doctrinas, las falsas doctrinas, resurgen después de los tiempos, pero disfrazadas tal como los gabaonitas.
Entonces, ellos quieren mostrar a un Dios que dejó a la iglesia y Él se apartó. Cuando yo leo en la palabra de Dios, yo estaré siempre con vosotros. El que está en nosotros mayor es el que está en el mundo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, iglesia del Señor, yo les prevengo sobre esto, con respecto a esto del cesacionismo. Usted mire la palabra de Dios, aférrese a la palabra de Dios. Usted tiene un problema, usted tiene una dificultad, usted necesita un milagro de Dios, una sanidad de Dios. Usted no diga, no, Dios está desconectado de esto. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Usted conéctese con el Señor y crea la palabra de Dios. Y Dios va a hacer un milagro a su manera y puede levantar a un hermano que verdaderamente ora y cree que los enfermos sanan porque hay un don que está operando, hay un don de sanidad, de milagro. Entonces va a ir y va a hacer la obra. Lo va a levantar el Señor a esa persona porque es la indicada para ir a hacer ese ungimiento. Gloria a Dios para siempre. Lo mismo el discernimiento. No, el discernimiento ya no está vigente. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque si hay alguien que está interesado en que la iglesia no hable de discernimiento, es precisamente Satanás, el diablo. Porque el don de discernimiento es vital en la iglesia por todo este engaño. Nuestro adversario es un engañador. Engaña a los creyentes. ¿Cuántos cristianos han empezado como el caballo inglés en la iglesia? Con entusiasmo, y está bien. Porque quieren proyectarse en Dios y creen fielmente en Dios. Pero al poco andar, o al mediano andar, el enemigo usa artilugios para desviarlo del propósito. Por eso que Pablo decía, capítulo 11 de 2 Corintios, verso 3, decía que él temía que así como Eva había sido engañada con la serpiente, temo que vuestros sentidos en alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el enemigo ni siquiera quiere que las personas se vayan de las iglesias o que deje de cantar, no le importa. Él busca que dejes de creer. Eso es lo que busca. Te quiere anular y te quiere dejar como un mero religioso que va por cumplir y que va porque si no va piensa que le va a caer algún rayo. No, el evangelio es una vida. El evangelio es algo glorioso. El evangelio se basa en la fe, se basa en una relación con el Señor. Y a mí se me vienen a contar este cuento, ¿cierto? No, eso yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios, no me importa de quién venga. Eso no es de Dios. ¿A quién le aprovecha eso de que se hablen esas cosas? ¿Qué provecho tiene para la iglesia? ¿Tiene algún provecho o daña a la iglesia? Véalo, la daña. ¿En qué le ayuda eso a usted? No le ayuda en nada. Cuando la Biblia dice, acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. ¿No es así? Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, que para el que cree todas las cosas son posibles. Así que cuidado, iglesia. Cuidado con las cosas que usted escucha. Cuidado. Usted no. Cuando le vengan con el cuento, inmediatamente usted levanta y dice, no me venga usted a contar eso y a mutilarme la escritura o a mutilarme esto o lo otro. No. Lo reprendo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios que está vigente, que es ayer, hoy y siempre, y que para el que tiene fe todo le es posible. Punto. Eso dice la palabra de Dios, que para el que cree todo le es posible. ¿Se puede discutir sobre eso? No se puede discutir sobre eso. ¿No te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se fija? Entonces Dios nos bendiga, iglesia. El Señor nos haga descansar en su palabra y proclamar sus promesas, proclamar sus bendiciones, proclamar lo que Dios hace. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque están con problemas? Como decía ahí, si una puerta se cierra aquí, Dios abre otra. ¿Cuántas personas que llegan a la iglesia con problemas, con muchas situaciones? Y nosotros le vamos a decir, mire, ¿sabe qué? Dios se fue para la casa. ¿Cómo? No, es que ahora no es. Mire, yo le voy a hacer una oración, pero bueno, no, pues hermano. Yo le voy a decir a esa persona, mire, ¿sabe lo que dice el Señor? Vengan a mí los trabajados y cargados. Yo los haré descansar, dice el Señor. Echa tu carga sobre mí, yo me la llevaré. Gloria a Dios. Y a los siervos de Dios le dice, pon las manos sobre ellos. Y clama a Dios por sanidad.
Amén, gloria a Dios. Si viene una persona con problemas de demonios, atados por demonios, porque alguien le lanzó maldiciones. Bueno, hay muchos predicadores modernos que hoy día tampoco creen esto. Ese es un engaño del diablo. Y muchos cristianos han caído en estas cosas y se han vuelto cristianos descuidados, tal como en este caso a Josué y los príncipes de Israel, que lamentablemente compraron todo este engaño y esta mentira. Mire, yo les digo, hermano, no voy a decir esto, pero lo voy a decir en esta predicación. Ustedes se recordarán del milagro de Pablo, de los milagros de Pablo, que él hacía milagros extraordinarios, dice, que Dios hacía por medio del apóstol Pablo. De tal manera que tomaban los paños de Pablo, vamos a suponer que soy Pablo, y tomaban esto y tocaban a los enfermos y eran sanos. Así, eran sanos. Y uno aprende ahí que el poder de Dios es tangible y transferible. Lo aprende. Aprende que Dios obra de una manera tan sobrenatural que opera así. ¿Se recuerdan de la mujer que padecía de flujo de sangre? Que ella decía a ella, si yo tan solamente tocar el borde, si yo tocare solamente el borde, ¿cierto? Seré sana. ¿Y qué pasó? Tocó el borde. Y al instante sintió que la hemorragia que tenía, ¿cierto? Inmediatamente cesó. El flujo de sangre inmediatamente cesó. ¿Y qué sintió Jesús? Alguien me tocó, pero si todos te tocan, le dijeron. No, voy a parafrasear, sino que alguien me tocó con fe. ¿Me fijas? Alguien me tocó con fe. Si todos me tocan, todos en la iglesia alaban, levantan las manos, pero la diferencia la hace la fe. Alguien me tocó con fe porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Te fijas? Entonces, Dios actúa así. Hablemos de los huesos de Eliseo. Este murió, ¿cierto? Lo enterraron a Eliseo y estaban ahí y sus huesos todavía estaban llenos de poder. Tiraron un muerto ahí por apuro, justo en el sepulcro, y el muerto resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo. Gloria a Dios. Tangible y transferible el poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. Porque para Dios no hay distancia. Gloria al Señor. Usted sube a un monte, o ni siquiera sube a un monte, se va a un sótano donde te quiera. Y si la oración es de fe, creyendo en Dios, a alguien que está por allá, no sé, en el norte, para allá, para el sur extremo, te ora creyendo en Dios. Y no suelta eso. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Gloria a Dios. Acuérdense de Jesús cuando le dijo al centurión, cuando éste le dijo, no es necesario que entres en mi casa. No soy digno que entre ahí. Di la palabra y el enfermo será sano. Y cuando tú crees en Dios, Dios da la orden y el milagro es hecho. Ahora les voy a dar un mero ejercicio. Si Dios actúa así, los demonios también actúan así. Pero para la maldad. Actúan así, por medio de objetos. ¿Está escuchando? Esto es para los que creen, la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué la Biblia dice no traerás ninguna cosa a tu casa que sea abominable? ¿Por qué dice eso? Para que no seas maldito, dice la palabra del Señor. ¿Por qué cree usted que se esmeran tanto los hechiceros en esta tierra, los brujos, las meicas y todo ese tipo de gente, vendiendo objetos, vendiendo inciensos que están arreglados? Eso es incienso, no cualquier incienso. Les digo al tiro, porque los hermanos después ya no te quieren echar ni colonia. Hay que echar. Mire, incienso estos que están arreglados. ¿Ya? Entonces, esas cosas, ¿por qué? Ha pasado a muchos creyentes que por ser descuidados han tomado cosas que han sido entregadas al ídolo o cosas que tienen que ver con esas cosas. Y la palabra de Dios dice, como nos predicaba nuestro hermano Daniel, detrás de esas cosas se mueven demonios. En una ocasión fui con un hermano a una casa porque nos pidieron si podíamos ir a orar porque no podían dormir de las situaciones que ahí había. La gente simpatizaba con el cristianismo, pero también simpatizaban con todas estas supersticiones, la herradura, la cruz de parque y todas estas cosas, tirar agua. Esto lo hacen los brujos, ¿eh? Entonces, sí, porque las personas, el primer problema que tienen, van a una meca y no saben que ellos trabajan con demonios. Entonces van y le dicen, mire, llévese esto, y si usted lo lanza ahí, va a ver que usted que va a cambiar. No, todo eso es falso. Eso abre las puertas al enemigo.
Entonces, ¿cuántos creyentes van y compran a veces cosas que ni sabe que se usaron en cultos satánicos y los llevan a la casa? Los creyentes, estoy hablando de estos Josué actuales que no consultan a Dios y los ponen en la pared y dicen, mira qué bonito el cuadro, sin consultar, sin ver cuál es su procedencia, y en las casas empiezan a pasar cosas raras. Entonces ahí tiene que ir el pastor y algunos hermanos y decir, porque cuando fuimos a esa casa, yo le dije, ahí con el hermano que andábamos, inmediatamente quite todo eso que tiene ahí. Y sabe que en el acto se sintió al tiro que la atmósfera se limpió. Que Dios nos ayude, hermano. Hay que leer un poquito más de guerra espiritual. Hay que leer libritos, hay muchos libritos de guerra espiritual que nos ayudan a nosotros a estar un poquito más orientados y no estar tan confiados, ser tan descuidados. ¿Por qué? Porque alguien apareció y habló del cesacionismo. No, si estas cosas ya eran todo para allá. Entonces a Satanás le dejan el camino libre. Entonces los cristianos van acarreando cosas para sus casas nomás y todo esto y lo otro, y no sabe que esas son ventanas o puertas, son pasadizos que el enemigo usa. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga. Si usted lee o ve un poco de liberación de personas, y usted se da cuenta que esas personas fueron enredados por todas estas cosas, por todos esos conjuros y esas maldiciones. Las maldiciones existen. Por eso el Señor habla de que esas maldiciones no te debieran tocar porque tú estás con Dios. Gloria a Dios, son saetas. El enemigo lanza saetas. Entonces usa cosas para herir a las personas y muchas cosas más. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia compró un discurso. No digo esta iglesia, aquí los hermanos están todos vivitos, ¿no es así, hermano? Amén. Gloria a Dios, puros guerreros nomás aquí. Hermanos despiertos que no se fían, no se confían de cualquier cosa, sino que andan muy, muy despiertos. Gloria a Dios por ello. Y que Dios bendiga grandemente a la iglesia. Amén. Para que cada día más estemos apercibidos en la presencia del Señor. Yo quería decir estas cosas, hermano, porque me preocupa esta situación que estoy viendo en el mundo cristiano, en el mundo. Me preocupa. Y hay muchos que han comprado esos discursos porque hay personas de renombre que lo están hablando. Entonces yo empecé con lo más obvio y dije yo, ¿en qué aprovecha esto? ¿Cuál sería la gran revelación? ¿Cuál sería el acercamiento a Dios por eso? Y comencé ahí a mirar la palabra del Señor y el Espíritu de Dios que da testimonio. No, es una bomba de racimo que el enemigo está lanzando a los cristianos. Pero Dios nos pone en alerta a nosotros aquí. Nos abre los ojos el Señor. Y nos tiene que recordar el Señor una vez más que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, tomemos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda usted estar firme. Gloria a Dios para siempre, contra todas esas cosas. Y una de las cosas que uno debe tomar, aparte de toda la armadura, es el yelmo. El yelmo que es el casco. El yelmo. Porque el yelmo es de la salvación, es la convicción en que usted ha creído. Es la convicción de la salvación que usted ha recibido. Estar muy claro, estar muy fuerte aquí. Porque los dardos van ahí. Gloria a Dios. ¿Cómo lo contrarrestamos los dardos del enemigo? ¿Cómo los contrarrestamos? Citando el pasaje, estoy hablando del capítulo 6 del libro de Efesios. Dice que debemos levantar el escudo de la fe, ¿ve? La fe. La fe contrarresta esos dardos. La fe. Gloria a Dios para siempre. Que es lo que nunca se debe desvanecer en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Qué más dijo? He guardado la fe. Así que, hermano, que nadie le arrebate su fe en Dios, en el Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Amén. El Dios que no cambia. Gloria a Dios para siempre. Y que para el que cree, todo le es posible. Y las obras que hizo el Señor las hará mayores si tiene fe. Así que si hay algún cesacionismo aquí, el único que yo conozco es que el creyente ha dejado de buscar a Dios. Y es lo que hay que retomar, buscar a Dios.
comenzar a humillarse delante del Señor. Porque si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y dejare sus malos caminos, y orare a Dios, yo iré desde los cielos, y Él sanará la tierra. Amén. Oremos a Dios, hermanos. Padre Celestial, inclinamos, Señor, nuestros rostros ante tu divina y gloriosa presencia, para darte gracias, Señor, por tu palabra, para darte gracias, Señor, porque tú nos confrontas y nos previenes, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, para estar arraigados a tu palabra, Señor, y ayúdanos para no ser presa del engaño de nuestro adversario, Señor. Que podamos verdaderamente, Señor, buscar el discernimiento y filtrar todo lo que venga a nosotros y a nuestras familias. Guarda tu iglesia, Señor, y levántanos poderosamente, Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, para que verdaderamente podamos rechazar, resistir, contrarrestar toda acechanza del diablo. Bendiga esta congregación, a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que tu palabra quede gravitando en los corazones y nuestra fe sea creciente cada día más por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, hermano. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga mucho.